escucha bien? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo me anoté algunas cuestiones en el pizarrón para empezar la clase. La primera cuestión, yo estoy tomando problemas en el libro que tiene 29 años, se llama Una subjetividad que siempre vive. La primera cuestión es, en ese momento, encontrarse con la idea de subjetividad. Yo algo planteé respecto de eso, pero tengo mucho. Yo algo planteé respecto de eso la vez pasada, la necesidad de pensar una idea que saliera de la noción de psiquismo. ¿Se acuerdan de eso? O de aparato psíquico, que era la palabra que alojaba en esta facultad para pensar la vida, la idea de cómo, digamos, para pensar la vida, el pasaje de la idea del psiquismo que estaba muy, ahora que la pongo en el pizarrón, el psiquismo se puede pensar solo como una instancia o un rasgo personal. El psiquismo de cada cual, el propio psiquismo, su psiquismo. No me pongo usa la palabra psiquismo, aparato psíquico. Bueno, el problema que tenía el psiquismo, la idea del psiquismo, era que se pensaba solo como una. Si bien en Freud hay eso que se llamaba el psiquismo, estaba conformado por distintas instancias. Había una que podía ser el yo, y otra el superyo, y otra el ello, y ahí empezaba a salirse de la lógica individual o personal. Porque el superyo era personal, pero en el tiempo era heredero de la cultura, heredero del discurso de los padres, heredero de la familia. Parece que ahí se metía la vida social. Y el ello tampoco era personal, eran formas de los impulsos, de las pulsiones que habitan y de alguna manera envuelven, erotizan, divinizan el cuerpo. Por lo cual, ahí ya había en esa idea de psiquismo freudiana una serie de rupturas que llevaban a pensar en otro plano, que la idea de subjetividad en ese momento permitía plantear dentro de una trama, donde lo personal y lo colectivo, social estaban entrecruzados. Esa era la idea. Yo me encontré en este libro una. Vieron que ahí anoté la palabra Heidegger. Yo me encontré en este libro una cita de Heidegger del año 36. Heidegger era el pensador, fue el pensador, uno de los grandes pensadores del siglo. Y digamos, yo digo una voz de comentario para nuestra facultad. Todos tenemos presente el pensamiento de Lacan, ¿sí? Marcó la historia del psicoanálisis, sobre todo en la percepción como la Argentina, de un modo extraordinario. Ese pensamiento de Lacan no hubiera sido posible sin el pensamiento de Heidegger. Un filósofo alemán, bueno, este texto que yo voy a plantear es del 36, las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y que está en un libro que es sobre la poesía de Hölderlin, que se llama Hölderlin, que es un gran poeta. Hölderlin y la esencia de la poesía. Y Heidegger va leyendo verso por verso la poética de Hölderlin y a partir de ahí empieza a pensar algunas cosas que son las que marcaron al psicoanálisis lacaniano y también
destaca algo que para mí decía todo en esa época. Destaca estos versos del poeta que dicen: desde que somos palabra en diálogo y podemos los unos oír a los otros. Para mí esta era la idea de subjetividad, que la intención de la idea de subjetividad tenía que ver con este verso de Jorge, pensado por el poeta. Fíjense que hay una proposición definitiva, desde que somos palabra en diálogo. Yo nunca había leído una cosa así tan... Somos palabra en diálogo, no somos palabras, no somos discursos, sino que todo eso está actuado, puesto en escena, dramatizado, corporizado, encarnizado, encarnado, en un estado dialógico. Entonces, fíjense, somos, esa idea de que hay una idea del ser, pero ya no como posible de ser pensado en términos personales, ¿no? Ese somos, y lo escribe así, palabra, con un guión en diálogo, como si trata de forzar el enunciado, y palabra en diálogo es un solo término. ¿Se entiende? No hay palabras sin palabra en diálogo. ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿Somos después? Y desde entonces nos oímos los unos a los otros. Para mí la idea de subjetividad era como una excusa para salir de la idea de psiquismo. Y no sé, para quienes están en la cátedra, no tiene el mismo sentido que en la obra de Foucault. Incluso cuando Foucault habla de subjetivización, yo nunca me enganché con esa idea, que es lo que actualmente se tomó como el modo de pensar la relación entre Foucault y la subjetividad. Porque la subjetivización, por ejemplo, yo escuché a un psicoanalista muy conocido decir, el neoliberalismo y los procesos de subjetivización en la sociedad neoliberal. Hay un uso de la palabra subjetividad que ya en esos años no usaba. Yo todavía me hace ruido. Venía para mí desde otro lado. Y el enunciado era desde que somos palabras de diálogo. Me parece que yo después de decir esto me tendría que ir más para decir. En ese sentido, después yo me apoyé, por eso está planteado la idea de Heidegger y Bakhtin. Bakhtin no había sido pensado en la facultad para pensar la vida en común. La verdad no había. Era como un autor que se leía en la facultad de Filosofía y Letras y en la carrera de Letras. Porque era un crítico. Y él escribe un libro que se llama Problemas de la poética de Dostoyevsky. ¿Lo digo bien el título o algo así? Y ahí va planteando lo que él llama lo dialógico. Y yo encontraba con que lo que Bakhtin decía para pensar la literatura y la poética en un autor ruso que había escrito una narrativa extraordinaria para esa época, podía ser empleado para pensar la vida común. Ya no la literatura, sino la vida común. Mejor dicho, ya no solo la literatura, sino también la vida común. Y ahora que digo esto, los otros días publicamos en la Dina, la que salió el lunes, el texto que estuve hablando que se llama Problemas del diálogo amoroso. Y escribí una nota después de 33 años sobre ese texto. Y sobre el final de esa presentación me encontré con algo que me parece que era todo lo que pasaba en esos tiempos, que era pensar la clínica pensando en la literatura. Y esa fue para mí y sigue siendo lo más importante del pensamiento, de lectura, de enseñanza, pensar la clínica, pensar la literatura. A veces abusándolo de eso, encontrando como que en
analizando efectos efectivamente profesionales. Y hago así entre comillas de blog, ¿no? Porque a veces uno lee los textos escritos con esa lógica, ese lenguaje que yo entiendo, pero no me gusta. No me gusta como habla, no me gusta. Entonces fue esa idea de pensar la literatura, para pensar la clínica también, era pensar la filosofía para pensar la clínica, o pensar la clínica pensando la filosofía, o pensando la poesía pensando la clínica. No poetizar la clínica, no transformar la clínica, romantizar la clínica, porque además, paralelamente, tuve la experiencia apoyadora de trabajar en los hospitales psiquiátricos y en los jóvenes. Entonces, nada que ver con romantizar la clínica. En ese sentido, también Bakhtin, como les decía, me ayudó a pensar algunas cosas. Esta idea de que lo dialógico suponía una polifonía me pareció en ese momento esclarecedor, porque no era solo que el grupo era un espacio polifónico donde hay muchas cosas, eso es obvio, ¿no? Ese es un espacio donde simultáneamente, ahí está la palabra simultaneidad, muchas voces hablan al mismo tiempo. Y entonces se podía pensar en lo grupal como un espacio polifónico. Y muy bien. Pero además, ahí había otra entrada, que era pensar eso que se llamaba lo personal también como polifónico. Porque Bakhtin, y ahora les voy a leer algo que dice Bakhtin sobre los personajes de Dostoyevsky. Bakhtin piensa en lo personal también como polifónico. Como que en la vida de cada cual está viendo, yo puse un batidero, un golpeteo de voces que irrumpen en nuestros pensamientos. Hay una simultaneidad de voces. O sea que lo grupal no era solamente el espacio donde había otras presencias simultáneamente, sino que había una polifonía en los pensamientos de cada uno. Entonces a mí me parecía extraordinario, pero ese arrinconamiento al que estaba la idea, había sido empujada en las teorías psiquiátricas de grupos, de pronto salíamos de ahí y decíamos polifonía en todo lo que está. Si vos voy a decir algo que yo no me animaría a escribir ni en esa época, pero lo grupal acontecía en los pensamientos de cada uno. Cada cual habitaba un grupete de voces, un grupete, por decir de una forma, para no repetir la palabra grupos, una bandada o un entrevero o un batidero de voces. ¿Cómo? ¿Cómo lo interesante del esquizofrénico? Una persona que dice, habla muchas veces a la vez. Si vos sabés que encontré hoy que hay un párrafo que distingue esquizofrenia de polifonía, a ver si lo encuentro. Que yo me tropecé con eso en la clase pasada, no sé si te acordás, no sé si estabas. Porque mientras que lo decía en la clase, yo me tropecé con la idea de esquizofrenia. Eso de escuchar voces. Bueno, no lo encuentro. Porque me gustó la distinción que aparece acá. Bueno, después... ¿Cómo lo distinguís estando en ese colaborando por ahí un poco con el tipo que... Yo muchas veces estuve ante la presencia de la escucha de voces. Es muy impresionante. Por ahí está hablando con vos, por eso no puse la palabra que tiene mucho que ver con eso. Interferencia. Hay una interferencia. Vos ves que hay un cuerpo interferido y la psiquiatría tiene una palabra para eso que es... No es interferido. Yo olvido las palabras de la psiquiatría, no saben el trabajo que hago para olvidarlas y de pronto
minutos atrás tengo que buscar la palabra interceptado. A mí nunca me gustó esa palabra interceptado, pero alude a eso. Te decía, descriptivamente es conmovedor, más que conmovedor, es estremecedor ver a alguien interferido por vos. Yo lo pensaba y lo pienso como un estado polifónico. Lo que ocurre es que la experiencia, lo que he sentido, lo que he visto, lo que he escuchado, es que esas voces tienen una forma de la crueldad. No son cualquier cosa. No es una mujer que dice que guarda tu vida. Es una voz que desprecia, es una voz que se ensaña con la crueldad, una voz que castiga. De hecho, se lo llamó la crueldad del superyo. Como si hablara de esa polifonía, mandatos, deudas. Y sobre todo, yo lo he dicho acá la vez pasada, son voces que dicen matarte, tu vida es inútil, son de escoria. Bueno, recién estaba en el bar de Brasil, en Gloria y Vigoya. Había atrás una mujer, vos estabas en Sí, estaba en Brasil. Estaba mi mesa, la señora y la misma. Ah, bueno, escuchaste a la señora. No quería nada con. ¿Cómo? Claro, un pedacito, pero porque quería captar que decía. Bueno, yo escuchaba plenamente lo que decía. Estaba sentada atrás de mí. Yo no me daba cuenta porque no quería sentirme involucrado, se daba cuenta de participar de eso. Decía, hijo de puta, Valmarina, qué barrio sucio, la puta que los parió. Y así, de acá disparaba, todo descansaba, y de nuevo nuevo. Es decir, era una polifonía de lujuria, del horror, del odio, de la sumisión, del sometimiento, de la crueldad. Y además, una de las cosas que aparece ahí en la situación de delirio y a veces de la alucinación auditiva es que es insoportable estar cerca de eso. Vos de atrás, tranquila, tratabas de estirarte para escuchar, pero sí. Teníamos con mi amigo enfrente y cuando hablaba ella o decía algo, como que buscaba algo de confirmación, me buscaba la mirada hacia atrás así, uno decía así, eso. En un momento le tocó notar alguna cosa más específica, como que ya estaba, pero se dio vuelta y siguió así como insultando al mozo, al barrio. Claro, hay otra cosa, que eso que es polifonía, de pronto hay una voz que domina sobre todas las demás y no puede salir de ahí. O sea que no es exactamente, si lo pensamos bien, un estado polifónico. Hay una voz que gobierna, que domina, que no deja escuchar nada más. En mí también está, creo que no militar no puedo decir eso. Creo que es un paso de mierda, sucio, lleno de pobreza, gente tirada en la calle, dolor, es insoportable. Si pasás por otro es insoportable. Pero bueno, si entiende de alguna manera, no es la única, digo para que no me digan, no es la única voz. No, casi empiezo la clase diciendo que tal, cómo están, qué gusto encontrarnos acá. Qué sé yo, hay una voz de amabilidad, de dulzura, de suavidad, de qué bueno estar acá. También está esa. Está en simultaneidad, es el otro tema de ahí. Por eso ahí ya tenés algunas. Lo primero que encuentro en la cita, o la vez que viene, preparo mejor la distinción entre esquizofrenia o fragmentación y polifonía. En principio aquí ya aparece algo que queda, ¿no? Porque hay más una univocidad en la situación del diálogo, más que una polifonía. Cuando vos decís polifonía, yo me acordé de esa poesía de Quijote que vos leíste sobre las personalidades, y a mí me llevó más por ese camino, de pensar como esas personalidades que se están expresando de alguna forma, pero no tienen así una
varias personalidades que están por ahí, que componen, digamos, de alguna forma, y que son esas voces también, digamos, yo lo vi de esa forma. Sí, yo también. De hecho, el capítulo que voy a presentar está en el poema de Girón. En esos años también, yo ahí donde Girón dice, voy a llegar a matar todas estas personalidades a la mía, ¿verdad? Ese grito me parece extraordinario. De pronto la emancipación de la voz que te gobierna, ¿no? Si uno pudiera en un momento decir qué ganas de mandar estas cosas a la mierda, aunque no lo puedas hacer, que te puedas plantear la posibilidad de mandar eso a la mierda, porque eso es mierda. Como diría Leonardo Pizarnik, hay voces que son el mierdantes. Cuando Pizarnik inventa la palabra mierdante, a mí me parece que también, ¿no? Hay que cerrar todo y una cátedra, una facultad que no sea capaz de inventar palabras con esa fuerza que no merece estar como facultad. Se tendría que llamar cátedra y cátedra Pizarnik. ¿No hay que responder? No, iba a decir que pensando en la pregunta que hacían con respecto a la clínica, a la situación de la polifonía en cada uno o en un espacio de grupo como herramienta de trabajo de escucha clínica y la cuestión de la psicosis, por llamarlo, para que entendamos de qué estamos hablando, un punto fundamental tiene que ver con la posibilidad con la ilusión de que esas voces, aunque sean muchas, son de uno, la ilusión del yo, que a la vez puede decir Girondo, ¿no? Demandar todo esto, o alguien puede encontrarse diciendo pienso esto y esto otro y esto yo y esto otro, y esta cosa de la psicosis que es alguien me habla, o sea, no soy yo, no es mi pensamiento. Ese punto creo que es fundamental como para empezar a pensar el problema. Se ve como, además de como cruel, como algo que viene de otro lado, afuera, o alguien que puede apropiárselo aún en el conflicto o en lo que no se entiende, o en lo que parece contradictorio, ¿no? Si hay un tema que es quién habla, ¿no? Alguien me habla, ¿no? Hay alguien que trae esa voz, no tengo nada que ver con esa voz viene de algún lugar amenazante, hacerme daño. Es un tema que habla. Otro tema es, yo pensé que ibas a decir también eso, que esas voces no son personales, no porque sean ajenas, sino porque son las voces que sobrevuelan el momento y la ciudad que vivimos. Está mencionando el barrio. Valvanera es una mierda. La ilusión de que yo hablo vela eso, que en realidad es social, cultural. El yo hablo es una ilusión de esas palabras que salen de mi pensamiento me pertenecen. Ese es el gran tema, la propiedad sobre lo que pienso, la libertad sobre mi pensamiento. Está bien lo que decía, la idea de que yo hablo, vea esa idea de que hablamos con palabras impropias, estamos habitados por pensamientos que no nos pertenecen, y que eso que pone a la vista la alucinación auditiva es algo que no soportamos y que acontece cotidianamente en nuestros momentos de sueño. Cuando soñamos, ¿quién sueña? ¿Quién habla en los sueños? Esa simultaneidad de hablar en los sueños nos hace sentir esa sensación de afinidad, por eso hay que interpretar el sueño y hay que reconstruir la relación que tenemos con esas formaciones, esa formación onírica, o formaciones de voces que hablan cuando salimos del estado de vigilia. Se enciende un hablar sin que nosotros gobernemos lo que se esté diciendo. Pero vamos avanzando. Algo de la polifonía, bueno, pone muchas voces. El otro gran tema del diálogo me parece que es la anticipación.
uno de los grandes temas que aprendimos en las experiencias de grupo. Cuando alguien encuentra algo, se le pregunta. ¿No le pasó eso? No tiene que saber, yo he tenido un grupo terapéutico, también he hecho un taller. Cuando hablas con una cercanía amiga y le querés contar algo, viste que hay momentos que te interrumpen y que trata de concluir antes de decir, no, mirá que no. Ustedes se ríen, pero este es un país, por ejemplo, en otros lugares no pasa. Realmente en Francia nadie está comprobando estás hablando. Acá me interrumpen con buena onda, ¿no? Y no solo te interrumpen, que eso es la interrupción, sino que hay un apresuramiento por concluir, explicar. No, pero yo creo que lo que a vos te pasa es tal cosa. No se puede explicarse, ¿viste? Yo creo que lo que a vos te pasa es tal cosa. Estamos acostumbrados, ¿eh? Ahí se está recitando, no sé, una cosa que hay que pensar. ¿Cómo te atribuís a decir creo que lo que a vos te pasa es tal cosa? Cuando por la vida de cada cual pasan millones de cosas. ¿No? ¿Vos no? Sí. Esa idea tiene que ver con la idea de conclusión. Yo vengo como hace unos años planteando distintos derechos para el porvenir. Un derecho que habría que pelear en esta facultad, ¿no? Para el porvenir de la vida en común, es el derecho a la inconclusión. Que ninguna vida quede concluida por una explicación. Abuelo, que te pasa las cosas. El derecho a la indefinición. ¿Por qué todos queríamos lo mismo? En la anticipación, en la interrupción, en el apresuramiento, hay como un diálogo. Exactamente, esto forma parte del diálogo. La interrupción, el apresuramiento, la conclusión. Y está bien lo que decís. El estado dialógico podría ser un estar desde la conclusión a la inconclusión, de la inconclusión a la conclusión. Pero inconclusión y conclusión, no solamente conclusión. Parece en la clínica todo el tiempo. Yo me estuve trabajando toda la tarde y me pasé, debo haber dicho 600 veces, creo que no sé qué pasa. Pero al mismo tiempo, ¿sabes cómo lo hago? Eso ya es una cosa de nosotros, ¿no? Yo digo, yo creo que lo que a vos te pasa acá. Y antes de decir tal cosa, ya digo, ya me estoy arrepintiendo de lo que estoy por decir. Y ahí hay un aliento. No, dígalo. Digo, no, pero ya vacío porque me parece que. Pero lo digo, en ese prólogo introduje vacilación, no estoy seguro de lo que voy a decir. Creé condiciones para la disidencia, para el desvío, para el no sometimiento. Pero no lo hago como un procedimiento estratégico, realmente siento eso. Ahora no lo consumo en soledad, sino que lo digo. Siempre me pasa que decido hablar antes de tener claro lo que quiero decir. Eso es extraordinario de la crítica. Porque yo digo que estar analizando, estar haciendo críticas, estar analizante de lo que vos estás diciendo. No solo estar analizante de lo que dice esa persona que habla. ¿Se entiende esto? Para mí eso es lo dialógico que aprendí en esos años. Estar escuchante de lo que sale de mi boca. Escucharlo, la idea que sale con extrañamiento, con vacilación, con duda, con arrepentimiento. Interferido por la responsabilidad incluso de lo que estás diciendo. Hay una gran responsabilidad de decir, a mí me parece que lo que
Pero tenemos que pensar algo, ¿no? Pensar en voz alta me parece que es incluso pensar, a mí me gusta mucho pensar en voz alta en las clases. Realmente es muy difícil. El miedo, la exigencia, es un micrófono hablar en voz alta. En ese sentido, la inconclusión o la interrupción. Bueno, en la técnica pasa mucho. Vos, por eso hay un punto que se llama la ética de la pregunta. Voy a ir por ahí para hacer una ilustración de algo de lo que estoy diciendo. Este texto relata muchas situaciones. Y hay una que me llamó la atención y que hoy la llamé la ética de la pregunta para presentarla acá. Aunque son tantas que no recuerdo dónde las marqué. Es una anécdota que le leí a Borges. Es preciosa la anécdota, muy sencilla, creo que les guste. Yo requiero la anécdota, no la volví a ver en la fuente, y a veces yo sí que las recreo y invento algo, no recuerdo bien si acá hay mucha invención. Yo llamo estos textos, ¿sabes cómo los llamaba para mí? Juguetes conceptuales. Era como un juego, como una idea para pensar algo. Entonces dice, un grupo de extranjeros visita al Buda en la antigua capital del Japón. El templo es uno de los edificios de madera más importantes del mundo. Bajo la cúpula está el trono de Buda sentado y su cabeza casi toca el techo. Los turistas son acompañados por un monje que habla inglés perfectamente. De pronto, alguien dice esta pregunta. El Buda es de madera, ¿no? ¿Se imaginan esa escena de los turistas? ¿No? ¿Vieron la escena de los turistas en Turquía? Los turistas están acompañados por un monje que habla inglés perfectamente. Acuérdense que el guía es un monje. De pronto alguien hace esta pregunta. El Buda es de madera, ¿no? Y el monje le contesta. Sí, señor, de madera. Pero el imprudente habla de más. Dice sin creer lo que no sabe escuchar. Porque decir de madera es sugerir una respuesta. El Buda es de madera, ¿no? Y obliga al monje a elegir entre aceptar su sugerencia o contradecirla. Y contradecir, aún esto me parece buenísimo. Creo que esto es de Borges, sí, es buenísimo, debe ser de Borges. Y contradecir a un semejante es para un budista igual que dar una bofetada a un hombre que sueña. Fija, ¿no? Yo leía esta cosa y decía, hay que trabajar así. Si contradecir a un semejante es lo mismo que dar una bofetada a un hombre que sueña. Es contradecir al yo. Lacan dice que Dios es una ficción. Llevemos eso hasta la última consecuencia. Es estar en el sueño. De cuál no puedes despertar, de cuál no querés despertar. Entonces, el hombre que percibe algo raro en el budista, eso lo planteé, pero entonces el hombre hace una pausa. El olvido trabaja en el silencio y vuelve a dirigirse al monje de esta forma. ¿De qué está hecha la gran imagen del Buda? Y el monje responde, el Buda está hecho de bronce, Señor. ¿No es extraordinario?
Bueno, Borges tenía estas observaciones. Yo me lo imagino, no se lo imaginan a Borges yendo ahí con un montón de turistas, consumidores de arte, y él observa eso. ¿No? Esto lo llamo la ética de la pregunta. Hay algo que hay una pregunta, pero hay algo que es insoportable, porque es insoportable. Acá puse al lado de la idea de ética de la pregunta, estar en lo que se ignora, porque ahí hay una anticipación de la respuesta. El Buda de madera, ¿no? Esto no sé, hay que aprenderlo, porque todo el tiempo preguntamos anticipando la respuesta. Es una pregunta que quiere confirmar lo que ya sabemos. Eso pasa mucho en las clases. Y no les digo cuando se trata de espacios de conferencias, de presentaciones alrededor de los profesionales. Si te hacen una pregunta, es para garantizar que lo que ya saben está bien. No vengas a cuestionar nada. Vos hablas 2 horas, preparás un montón de cosas, que si yo no te preguntan, bueno, pero como dicen acá, somos rehenes del otro conjunto. Lo sabían antes de que vos empieces a hablar, a toda la conferencia quieren a confirmar esa. ¿Se entiende? Aprendiste algo y que no te saques de ahí. A mí me parece que la literatura es una buena puerta de vida, una buena puerta de fuga de esos lugares en los que quedamos evolucionando. Yo en ningún lado encontré algo que se parezca a la ética de la pregunta como en ese fragmento de Borges en ese momento. Y bueno, quería transmitirles eso, ¿no? Es decir, el apresuramiento es como confirmatorio de lo que ya sabemos. Por eso el tema, la confirmación y el problema de la ignorancia. Además, la idea de concluir, el Buda de madera, ¿no? Viste, ser como que la pregunta es conclusiva. Además me pareció extraordinario, no se puede contradecir a un semejante. Yo ni nadie de los que estamos acá, ninguna de las empresas para algo así. No, es de bronce, y además no brillás. Es de bronce, esa arrogancia a la porteña, ¿no? Es de bronce. ¿Cómo no te das cuenta? Vos tendrás mucha guita para hacer turismo, pero no tenés nada de sensibilidad. No decís todo eso, pero te hace sentir. Parece que hay otra cosa, ¿no? El problema del apresuramiento es que no soporta esa palabra la saqué. No puede estar en lo que ignora, en el no saber. Bueno, para mí esto se queda como un tema de lo primitivo. ¿Es contable? Es contable. Estaba hablando con alguien y me preguntó, porque yo soy dibujante, entonces me empezó a preguntar por mi vínculo con el arte, ¿no? Un tema sencillito, una cosita de todo el día. Entonces me dijo, pero ¿y cómo es? ¿Para vos es un hobby o es un trabajo? Y yo me hice una pausa para tratar de ordenar semejante pregunta. Y estaba por responder y me dice, o es más bien un hobby que si en algún momento te da plata, bueno, le vas a juntar. O es más bien como un trabajo que vos querés que te dé, bueno, empezó a traerme las 3 opciones. Y yo le dije, pero vos me querés preguntar a mí cómo yo me siento, o querés clasificarme dentro de tus opciones preestablecidas. ¿Dentro de qué? Como de tus opciones preestablecidas. Como esos cuestionarios que uno rellena online. Tiene que pegar un menú y marcar A, B o C, y si no cabes en ninguna de esas tres, bueno, yo sé, la clasificación es el veneno de la facultad. Esa es una facultad clasificatoria, diagnóstica, qué sé yo. Incluso, disculpa, ¿me puedo meter en algo personal?
Pero quiero decir lo que quiero que anuncié que les iba a leer lo que dice Dostoyevsky, lo que dice Bakhtin de Dostoyevsky. ¿Se acuerdan o ya se olvidaron de eso? Acuérdense que Bakhtin está escribiendo sobre la narrativa, sobre las novelas de Dostoyevsky. Y entonces escribe, dice Bakhtin, sobre los héroes de las novelas de Dostoyevsky. Bueno, héroes, protagonistas, creo que en las novelas hay, bueno, esas son, bueno, las series, yo ya no sé de novelas. En las series hay protagonistas, héroes. Yo a veces me siento como, creo que dije eso, estamos en novela. A veces me siento como, ¿vieron el canal Volver? Me siento un poco así, dice Bakhtin sobre las novelas de Dostoyevsky, sobre los héroes en las novelas de Dostoyevsky. Todos esos héroes luchan encarnizadamente contra toda clase de definiciones de su personalidad por parte de otra gente. En la narrativa de Dostoyevsky, esto lo está puesto en escena. Esto que vos sufrís a fines del siglo XIX, ya Dostoyevsky no lo soportaba más. ¿Y qué es lo que estamos de terminar con la clasificación? Es más, cada vez dominan más la clasificación. Pero a mí en este caso no me molestó tanto la clasificación como la arrogancia disfrazada de pregunta, que me parece que era el caso. Claro, lo que dijo. La arrogancia disfrazada de pregunta. Lo traigo porque me hizo acordar Y peor es la arrogancia disfrazada de las licenciaturas. Nosotros estamos haciendo una carrera para licenciarnos en arrogancia. Espera que termine la cita de Dostoyevsky. Todos ellos encarnizadamente luchan contra toda clase de definiciones de su personalidad por parte de otra gente. Todos ellos, o sea, todos los héroes, sienten vivamente su propio carácter inconcluso, su capacidad de superar desde el interior y de volver falsa toda definición que los exteriorice y los quiera concluir. Fíjense, Bakhtin ve en Dostoyevsky que esta dramática que vivimos quienes estamos aquí, la ven los personajes de la literatura. Eso fue una cosa extraordinaria en la historia del pensamiento. Que los personajes de la literatura empezaran a mostrar ese desgarramiento en el que vivimos, ese sufrimiento ante la arrogancia. De hecho, esto que vos decís también era la arrogancia del autor, que pretendía saber qué sentían sus personajes. Entre nosotros hay un extraordinario que me gustó con esto, que es Macedonio Fernández, que declaradamente empieza una novela que nunca puede terminar y va anticipando cómo va a ser la novela todo el tiempo. Y lo que percibe es que sus personajes no lo dejan escribir porque el criterio lo que quieren expresar lo abruman y lo paralizan o se escapan, lo cita para una reunión y no vienen. Es esa idea de que el autor no gobierna la literatura. Y esa es una idea muy de época. El psicoanálisis está llegando tardísimo todo eso. A mí me da una pena. Un hombre permanece vivo, escribe Bakhtin, por el hecho de no estar concluido y de no haber dicho todavía la última palabra. Esta es otra cosa que me rompió la cabeza, ¿no? Estar vivo es estar en la vida, con vida es no estar con vida. Y dice más adelante, el héroe de Dostoyevsky siempre aspira a romper el
marco conclusivo y mortífero de las palabras sagradas. Porque si bien a vos no te molestó y por ahí había buena leche en esa persona, hay algo mortífero. Hay que decir, eso es muy doloroso, ¿no? Hay algo de muerte en las clasificaciones. No es un problema gramático. La clasificación mata, porque concluye, porque define. Entonces, ¿cómo hacer una clínica inconclusiva? La clínica grupal tenía algo que fue extraordinario, que ante algo que se presenta como problema, simultáneamente en presencia de otras sensibilidades que estaban ahí, había preguntas como: ¿se escuchó lo que acaba de decir? ¿No? ¿Alguien sintió algo en relación a eso que acaba de escuchar? Le damos mucho tiempo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien asocia algo con él? ¿Se entiende? No que opinen sobre lo que dijo. Porque inmediatamente aparece la opinión, el consejo, en los grupos eso aparecía constantemente. Había que interrumpir eso, la interacción. Por eso se acuerdan que yo planteaba en esos años distinguir entre interacción y interafectación, que es cómo te afecta eso que escuchaste. Supongamos que somos un grupo para pensarnos en la vida. Y ella llega y dice: mira, el lunes me pasó que yo dije que me dedico, que me gusta dibujar, que dibujo, para no decir soy dibujante, que era lo que iba a decir y no te dije antes, porque no puedo yo dije que habito el dibujo, y el dibujo me habita, y alguien me dijo: es por joven, qué sé yo. Entonces, alguien más sintió, ¿cómo te afecta esto que escuchaste? ¿Se entiende? ¿En qué te pega esto que escuchaste? No le digas a ella lo que pensás, ¿se entiende eso? ¿En dónde te sentiste alguna vez teniendo que entrar en una clasificación? ¿Quién no se sintió alguna vez teniendo que entrar en eso? ¿Se entiende la idea de la interafectación? No la interacción, yo pienso lo que de tu amigo. No, eso no nos interesa. Eso puede pasar. De hecho, tu amigo te debe haber dicho: no le des pelota porque sabe que está acostumbrado a vivir en un cuadrado. Y entonces en ese campo tiene que estar en un lugar. No, por ahí, pero eso no nos interesa. Nos interesa que estamos acá, cómo te afecta eso. Entonces te toca que quieran arrinconar a tu vida en un lugar clasificado, definido, concluido. ¿Y pasó algo así? A mí me parece que la combinación de grupo tenía eso, que es extraordinario, poder aplazar la respuesta, la reacción y hacer circular, esa es una palabra que se decía mucho, las afectaciones que hay lo que acontecía. Bueno, quiero plantear, ahí está la idea de enigma y misterio. Que es algo que después yo trabajé en el texto, en el epílogo que hice al libro de Tomás de Aquino, que se llama El enigma de la esfinge, que lo editamos para una cursada. Tomás de Aquino había escrito un texto sobre el mito de Edipo, que es extraordinario, y de ahí trabajé en ese epílogo para la presentación de ese texto, la definición entre enigma y misterio. El enigma es algo que se puede descifrar. De hecho, ¿se acuerdan del enigma de la esfinge a Edipo? Que le presenta un enigma y Edipo lo tiene que descifrar. Y si lo descifra, termina la peste que cae sobre Tebas. ¿Recuerdan cuál es el enigma? Sí, lo del animal, de las patas, eso. Bueno, no voy a estar animal.
terminar con la idea de que es convivir con el. Bueno, en la vida de cada cual, no hay una conciliación, un registro de que habitamos un misterio. Las cosas que sentimos, por qué deseamos lo que deseamos. ¿Qué nos mueve eso que llamamos la voluntad? ¿Qué hace que esos estados, eso que llamamos el estado de ánimo, de pronto suba, se encienda, se apague? Cuando en un encuentro, en una cercanía, se enciende la chispa que te hace desear. ¿Qué pasa cuando eso no está? Todo eso está el misterio. ¿Por qué sufrimos pudiendo no sufrir? Ese ya es un gran misterio. Escúchame, nada de eso se descifra en el psicoanálisis. Les aviso, si ustedes quieren a descifrar la vida como que quieren entender por qué viven o vivimos como vivimos, no. Aunque alguien lo corrija, no. Es más, qué bueno es convivir con esa idea de que habitamos un misterio. Algo que siempre es inconcluso. Que no hay destino, que hay porvenir. Porque la clasificación te encierra en un destino. ¿Cómo? Sería un misterio, que dice hablar con una onda. Un misterio no sería una clasificación, sí. Sería ese lugar clasificatorio donde todas las clasificaciones se vuelven inútiles. Porque sería una enorme infinita clasificación de lo indiscernible, de lo inconclusivo, de lo indefinible, de lo inefable, de lo intraducible. No pregunto. Un rato podría no ser un misterio, un rato de ser un misterio o tenga que ser un misterio. Pero ¿cómo se ve? No, ese es el deseo. Podría ser por un rato un misterio, un no misterio, tengo que ser siempre un misterio. No, vos en este momento no sos un misterio. Sos alguien que está sentada en el aula, que está concurriendo a una clase, cursando una materia y haciendo una pregunta para poder entender. Ahí no hay ni enigma ni misterio. Es una circunstancia donde estás tratando de pensar. Pero mientras estás tratando de pensar en esto que estamos transmitiendo, además quedas como interferida en algún lado por la sospecha de que vivir la vida que vivís es habitar el misterio. Eso es lo que lleva. Que no sea permanente. Cada tanto casi permanente. Es cierto que dijo algo que es importante. Hay momentos donde esa incertidumbre, esa indecisión de quiénes somos, de quiénes somos, ya estoy con eso que quería discutir con Heidegger, ¿no? Somos palabras diálogo, esta idea del somos. Hay por momentos que tomamos decisiones. Decidimos en medio de por ejemplo, la clínica finalmente toma una decisión. Yo puedo vacilar, poner en cuestión lo que voy a decir, pero en algún momento tomo la decisión de decir, a mí me parece esta cosa. Queda dicho. O hace un rato yo terminé un encuentro y dije, la verdad creo que no. Hay un momento, después, ahora que lo dije acá, puedo vacilar, es decir, estuvo bien haber dicho eso. Ahora vacilo. Pero en el momento decidí decirlo, preferí decirlo a no decirlo. Después el tema es hacerme cargo de las consecuencias que tuvo haberlo dicho. O sea, la vez siguiente alguien viene y me dice, la verdad que soy como un culo, porque si usted está preocupado, entonces a mí que me queda. Porque como él me diga eso, yo decir uno. Exacto. Puede pasar. Pero ponele que se
leer un fragmento que se llama Eco y Narciso. Queda poco tiempo. Que a mí me parece lo mejor que encontré acá. ¿Tienen presente las historias de Eco y Narciso? Vayan diciendo algo mientras lo busco. Eco estaba enamorada de Narciso. Se enamoró, él la rechazó. Es una de las versiones del mito de César. ¿Me escucharon? Igual, antes de leer el fragmento, en la mitología griega, digamos, la Grecia del siglo V, ¿no? Antes de Cristo, la figura de la mitología son siempre figuras que reciben castigos. Y Eco estaba castigado. Y el castigo que recibió Eco era el castigo de no tener voz. Antes de ese castigo de los dioses, Eco era capaz de decir las palabras más hermosas y encantadoras. Era la fascinación, producía fascinación su palabra, embellecía el mundo con su palabra. No es cualquier castigo. Le quitan ese lugar que habitaba con mayor potencia. Y la condenan a reverberar en la palabra ajena. ¿Vieron la experiencia del eco? Vos decís algo y se escucha a la lejanía lo que dijiste. Y entonces esa es la... tenés que pensar que eso no solamente es un hecho físico, sino que hay esta eco condenada queriendo hablar, pero no pudiendo hablar sin la palabra. Entonces ellos, no respetando las fuentes que están donde se cuenta el mito, el libro de Ovidio, o los grandes helenistas como Robert Graves y Pierre Grimal, trato de encontrar en Eco una astucia de que logra hablar por su cuenta con las palabras ajenas. Y esto me parecía importantísimo. Es decir, cómo el lenguaje que es lo más impropio siempre, vos podés hacer una fricción, una intervención en el habla, donde con las palabras ajenas decir algo más que eso que se está diciendo. Entonces, acá se intenta un diálogo posible entre Eco y Narciso. ¿Hay alguien aquí? Pregunta Narciso sin ver a nadie. Aquí, responde la voz lejana. Ven pronto, ven, propone Narciso. Ven, repite la joven. ¿Por qué te ocultas de mí? ¿Te ocultas de mí? Contesta la muchacha. Juntémonos aquí. Aquí, repite la dulce Eco. Pero cuando ella se acerca, él la rechaza. No pensarás que puedo amarte, se defiende Narciso. Y Eco repite, puedo amarte. Quieran los dioses que yo muera antes de que tú goces de mí. Y la muchacha le devuelve suave esas palabras, que tú goces de mí. Y la muchacha le devuelve suave esas palabras, que tú goces de mí. Narciso se retira y Eco persiste en hablar hasta que se apaga
voces impropias con lo que sentimos, con nuestros desgarros, con nuestras inconclusiones, con nuestros posibles misterios. La palabra eco designa el reflejo sonoro. Hay un gran tema del espacio dialógico, ¿no? El reflejo sonoro. Constantemente hay una relación de reflejo. También el drama de una mujer que se consume por decir sin poder hablar. También me parecía, en estos años no estaba tan presente el movimiento feminista tal como lo conocemos. Pero me parece que aquí ya había una percepción de que la vida de esas sensibilidades que se llamaban mujeres estaban condenadas, esas vidas estaban condenadas a no poder hablar. Los dioses castigan el amor y a la muchacha, pero lo que en realidad no le perdonan es la alegría que ella vive al hablar por su cuenta. Esto me parece importante, ¿no? Cada vez que habitamos el sentimiento de hablar por nuestra cuenta, la alegría es inmensa. Si vos sentís que tenés una idea que sale del sentido común y que provisoriamente la querés como propia, siempre es impropio, pero en un momento ahí comparto lo que vos decías, que es la ilusión, que tenés una relación de pertenencia, es una alegría extraordinaria. Lo mismo pasa con el amor. Un misterio con otro misterio, pero hay un momento donde esas ilusiones que componen un misterio sienten que se entienden. Es extraordinario. Es un momento de la ilusión compartida, de qué bien la pasamos juntos, ¿no? Pero claro, ese qué bien la pasamos juntos, cada cual la pasa de otra manera, no sabemos si es lo mismo. Pasarla bien para vos que pasarla bien para él o para ella. Pero hay un momento donde extraordinario de alegría de que puede haber una transparencia afectiva o sentimental. Intuyen, los dioses le temen por su hermosura y por sus palabras. Intuyen que el peor castigo para la joven es tener que reverberar una voz sin estar en el decir. Hay un gran tema que es estar o no en el decir. Porque el eco reverbera una voz. Pero el diálogo entre eco y Narciso, vieron que eco reverbera la voz de Narciso, pero con la puntuación, con la suspensión, con la entonación, se las arregla para estar en el decir. ¿Se entiende eso? Por eso ahí sí, yo me encontré con el tema de usar la palabra diálogo. Y en ese momento la distinguía de la palabra conversación. Porque había que distinguir en el diálogo es estar escuchante en el decir. Estar con todos los sentimientos en el decir. De una conversación donde por ahí podés conversar y no estar nada. Podés estar en un carajo con esa conversación. Podés fingir una conversación, conozcas 2 horas. ¿No les ha pasado de estar con alguien en un avión que es una conversación y hablando de sí, no te importa nada? Nada. Sin embargo, hay conversación. Ahí hay un tema de cómo distinguir la conversación de otro tipo de conversación donde vos estás en el decir. Hay un abandono en el decir. Como ya veo que ahora voy a decir otra cosa más. Lo de Narciso lo voy a preparar para que lo podamos explicar y lo puedan leer entero. Ahí me encontré hoy pensando en una poeta, escritora, lesbiana, feminista, que se llama Audre Lorde, que dice: con las herramientas
del amo, no vas a desbaratar la casa del amo. Y yo pensé, no estaría de acuerdo con esta versión donde Eco solo puede tener como herramienta las palabras de Narciso para poder emanciparse en hablar por cuenta propia. ¿Se entiende la duda que tuve? Pero yo igual pienso que sí. Es una discusión que queda pendiente. Pienso que sí. Acá yo puse estar, decir y decirte. Porque todo el tiempo hay una distinción que tiene relación con estar en la conversación o no estar en la conversación. La proposición en la que se basa toda esta presentación es estar en el decir. Estar presente en lo que se dice. Que quiere decir varias cosas. Que eso que estás involucrada en ese decir. Que ese decir es algo que te hace temblar, que conmueve, que es un decir que pasa por el cuerpo, tu historia, tu memoria. ¿Cómo decir ese decir? Es estar en el decir. De hecho, en la carne hay una expresión que toma de Heidegger que es palabra plena. No sé si la escucharon. Es una palabra donde estás en el decir. Estás al tiro de las consecuencias que tiene lo que estás diciendo. Porque hay un decir sin consecuencias. Entonces hay un estar en el decir. Eso estaba dicho y sigue estando dicho en todas partes. En ese momento era algo que se decía ya con un sentido común de la época de la cultura. A mí me parece que había que agregar que no se trata solo del estar en el decir, sino de ese decir que es decirte. Y lo planteé la vez pasada. Para mí la clase funciona, la clase de este momento, es un momento analítico también. Cuando el decir que sale de tu boca tiene presente el deseo de decirte. ¿Se entiende esto? Es el deseo, creo que voy a anticipar, el deseo de anticipar lo que vos querés escuchar, lo que necesitas escuchar. Y entonces lo que te da energía al decir es el decirte. No es un decir para cualquiera, ¿se entiende? No es que la mujer del bar se fue por su casa. ¿A quién le hablaba? A nadie. Es decir, nosotros la escuchábamos, pero hacemos como que no. No tenía destinatario. Este decir se inventa el destinatario. Yo lo hago cada clase. Me apoyo en una mirada, en dos miradas, en tres miradas. Me nutre ese decir que espero que salga, porque a veces no sale. Vos preparás una clase, pero hay un momento donde la clase viva, supone que encuentres una recepción que te dé ganas de hablarle. Cuando se hace, yo me acuerdo en el Zoom, cuando hacíamos, como ahora estamos haciendo el Instagram, no se veían, lo hacíamos sin imagen. Pero yo me inventaba a alguien escuchando para estar ahí. Es una transferencia. Es decir, la transferencia es el deseo de decir en el instante, motivado, provocado por la suposición de que hay un saber escuchante que sabe lo que vas a decir antes de decirlo, y entonces te apresurás a decirle más para dar a la altura de lo que está escuchando. Eso lo toma la acá de las confesiones de San Agustín. San Agustín se confiesa ante Dios. Imagínense la situación. Se confiesa ante alguien que sabe todo lo que te pasa por la cabeza, que sabe más de lo que vos crees que te pasa. Entonces San Agustín está hablando con Dios, se analiza con Dios.
algo más allá de lo que sabe. Ese es un momento extraordinario. Para mí, la clase es la presencia de Dios en el auditorio. Eso es extraordinario. Yo creo que la clase ocupa el lugar del sujeto supuesto sobre. Y me envuelvo, cuando estoy acá, no me interesa por esto, una membrana paranoica. Está todo el tiempo tratando de anticipar. Ustedes no saben el vértigo del apresuramiento, la anticipación del apresuramiento como condición dialógica. La polifonía como condición que te apresura a pensar más allá de lo que puedes pensar. Eso es extraordinario. Si en algún momento ese juego dialógico te permite pensar y escuchar salir de tu boca algo que no habías pensado hasta el momento, es ese momento del ensayo del pensamiento. Es el momento pleno del pensamiento. Es dialógico. Es de que somos palabras en diálogo con otra sensibilidad presente en ese diálogo. Por eso siempre me pareció extraordinaria la clase. Yo no pago por la atención que ustedes me dan, ¿no? No sé, qué horario tendría que compartir.